Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy te bendecimos, Señor, por traer, Señor, tu mensaje a nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra trae claridad a nosotros, trae medicina y sanidad también, Señor. Son muchos los beneficios que tú nos das a través de tu palabra y de la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú hablando, Padre, a través de mí, Señor, usándome como tu instrumento, como tu vaso, Señor, para traer esta palabra, Señor, a todos nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bueno, saquemos nuestras Biblias y ya las tenemos afuera. Bueno, vamos a ir. ¿A qué venimos? Cuando vamos a escuchar la palabra, a oír la voz de Dios, hermano, a oír su instrucción. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Bueno, hay una expresión que usamos a veces se usa a veces en el mundo y que se dice, uy, pero ¿cómo actúa de loco, cierto? Qué loca es, que cuando se refiere a alguien que está teniendo acciones como que dice uno, pero no reflexiona, mire, ¿cómo actúa de esa manera? ¿Cómo fue a hacer eso? ¿Cierto? ¿Cómo hizo eso? ¿Actuó de qué manera? Decimos a veces, unos impulsivamente, otros dicen, locamente, actuó de una manera loca. No reflexionó, no consideró, no pidió consejo, ¿no? Entonces, hoy el mensaje que trae el Señor para todos nosotros se llama locamente has hecho. ¿Cómo se llama? Locamente has hecho. Entonces, ¿cuándo podemos actuar de una manera loca? En cualquier momento, ¿cierto? Cuando tomamos decisiones por tomar decisiones, básicamente porque nos parece bien. En tiempos de afán, aún en tiempos de depresión, podemos tomar acciones. En dificultades, podemos tomar decisiones a la loca, como decimos a la loca, y la palabra, por impaciencia, tomamos decisiones a la loca, ¿cierto? A ver, digámoslo, a la loca. No podemos tomar decisiones. Amén. No podemos tomar. Porque ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál puede ser la consecuencia de tomar una decisión a la loca? Malas consecuencias, ¿cierto? Porque un mal consejo. A veces vamos a pedir consejos donde no debemos pedirlo, entonces resulta ser unas decisiones también a la loca, acciones a la loca. Amén. Entonces vamos a ver que esta palabra es utilizada aquí en la Biblia, ¿no? Vamos a ir versículo por versículo. Dice, en el versículo 1 de 1 de Samuel 13 dice, había ya reinado, ¿cuánto? Saúl, 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ¿sí? Dejemos ahí un momentico, queda uno como, ¿cómo así? Reinó 1 año, pero después reinó 2. ¿Qué quiere decir eso, cierto? En otras versiones de pronto lo aclaran más, pero en esta versión Reina Valera 60, ¿qué nos da a entender esto? Ya había reinado Saúl un tiempo, ¿cierto? Y que cuando había reinado 2 años, iba a suceder algo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos va a relatar el Señor, nos va a contar a nuestro corazón el Señor, ¿cierto? Es como decir, ¿cuánto llevamos? Dígame, ¿cuánto llevan ustedes en los caminos cristianos? ¿Unos cuántos? Unos 23 años, otros 5, otros 7, otros 10, otros, bueno, en fin, diferentes tiempos, ¿cierto? De haber conocido al Señor, ¿no? Pero ese tiempo nosotros no pudo haber pasado en vano, ¿o sí? No, sean 5, sean 10 días, sean 2 años, lo que sea, el tiempo no pudo haber pasado en vano en nuestra vida, sino que nosotros tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo ha cambiado nuestro carácter, nuestra conducta. Hemos avanzado, no hemos retrocedido. Grave si retrocediéramos, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo acá. Es lo que me muestra el Señor. Primero que empieza diciendo, había ya reinado Saúl, 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, o sea,
ya había tenido una relación previa con el Señor, ya tenía una experiencia de caminar con el Señor, ¿sí? Ya había hecho la obra del Señor, había actuado en su dirección. Es lo más o menos lo que está diciendo acá el Espíritu Santo. Por eso hace ese énfasis que uno dice, bueno, y eso sí que después de un año y luego cuando tenía 2, ¿sí? Eso es más o menos lo que está diciendo. Ya tenía una relación previa con Dios. Y dice acá, que escogió, ¿quién escogió? Saúl, ¿no? Que lo dice en el primero. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel. ¿Le pidió dirección al Señor? No, ahí no dice que le pidió dirección al Señor. Los escogió. Él escogió, ¿sí? Nosotros no estamos para escoger a la qué, a la loca, ¿cierto? No estamos para tomar decisiones a la loca, hermano. Pero Saúl acá dice que escogió, no nos dice que bajo la dirección del Señor, sino que los escogió. Dice, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmax, una región, y en el monte de Betel. Y 1,000 estaban con Jonatán, el hijo de Saúl, estaban en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. ¿Sí? Dijo, no necesito más pueblo. ¿Sí? Esa actitud así de no necesito más, la hemos escuchado, no necesito de nadie, no necesito de Dios, ¿cierto? Hemos escuchado esas actitudes, esas palabras en nuestra vida. Yo no necesito que me venga usted a traerme un consejo. Eso lo hemos escuchado. ¿Qué denota esas palabras en la vida de esa persona que se manifiesta, se expresa de esa manera? ¿Cómo? Orgullo, arrogancia, autosuficiencia, ¿cierto? Tremendo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Habla algo acerca del orgullo y la arrogancia, ¿cierto? Muchas cosas. Bueno, entonces dice acá que él escogió, ¿cierto? En el versículo 2, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Sí, váyanse, no necesito. Con los que estamos, somos suficientes para la tarea que vamos a empezar. Yo puedo solo, ¿sí? Y en el versículo 3 dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. ¿Sí? ¿Qué hizo Saúl? Tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable, o sea, detestable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. ¿Qué hizo acá? Que Saúl mandó a atacar a los filisteos, ¿sí? Gana una batalla y empieza a inflarse su ego, ¿no? Y a promulgarlo, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Pero ¿quién era el que había luchado directamente con los filisteos? Jonatán, ¿cierto? Saúl no. Sin embargo, Saúl toma una actitud no de reconocer, digamos, el haber ganado Jonatán la batalla por intermedio de Dios, sino que él se tomó esa gloria para sí. ¿Cuántas veces nos ganamos las glorias, o vemos en el trabajo, o vemos aún en los ministerios, en cualquier lado, en donde se roba la gloria o se roba la honra de una persona para asumirla para uno? ¿Sí? ¿Eso se ve o no se va? ¿Sí? Hace algún trabajo y entonces, no, eso es mío, el jefe no le reconoce a usted lo que se esfuerzo, pero no estamos para pelear, porque el que está por nosotros es el que va a hacer valer, ¿cierto? Saldrá a la luz quién hace las cosas. Y en este caso Saúl se lo hace a su propio hijo Jonatán, no reconoce, no le da honra al hijo, diciéndole, a propósito de que acabamos de venir de hablar de la honra con el pastor Alfaro, ¿cierto? Entonces dice que Saúl no le reconoció esa honra, sino se echó todo para sí. Dice acá, y todo en el versículo 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. ¿Quién atacó la guarnición? Jonatán, ¿cierto?
Pero Saúl mandó a comunicar que era él y para nada nombró a su hijo. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable, o sea, detestable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces, en el versículo 5, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos? Dice ahí, 30,000 carros, ¿sí? 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como ¿qué? Como la arena, imagínense. Miren, ¿qué ven ustedes ahí entre los filisteos? ¿Qué tipo? ¿Estaban organizados o no? ¿O cada cual disparando para su lado? No, unidad hay en el pueblo de los filisteos, que no conocían de Dios, y a veces el pueblo de Dios anda todo despistado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no acudimos al consejo de Dios. Pero en el mundo a veces hay más claridad en ese sentido. Entonces dice acá que los filisteos se juntaron, o sea, se unieron, ¿cierto? Se reunieron con un solo propósito, ¿sí? Que eso no lo tenemos claro a veces el pueblo de Dios, ni a nivel familiar, cada cual buscando su propio beneficio. Y dice acá, entonces, que el pueblo era numeroso. ¿De qué manera era ese pueblo que iba a la batalla a acompañar a los soldados? ¿Cómo era? Como la arena. Dice que está a la orilla del mar, o sea, era cualquier multitud la que se levantó en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Por esa batalla pequeña que tuvo Jonatán, ¿sí? Jonatán, mire todo el problema que se le venía encima. ¿Hasta dónde hemos visto que actúa Dios? ¿Ha dicho hasta ahora Dios algo, ha manifestado algo? No ha dicho nada, ¿cierto? Y el pueblo ya actuando a la ligera, corriendo sin su actuar. Y subieron y acamparon en Nimmax, al oriente de Bet-Aven. ¿Sí? ¿Qué problema podía tener Saúl de que el pueblo de los filisteos fueran tan numerosos como qué? Como la arena del mar, ¿cierto? ¿Qué problema tenía que ver, cierto? ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, en Deuteronomio 33, 29? Vayamos allá. Porque supuestamente Saúl estaba con quién, o quién estaba de parte de Saúl, Dios, ¿cierto? Deuteronomio 33, 29, ¿qué dice? Con respecto a una de las promesas que nos da Dios, dice, ¿ya estamos allí? 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, o tú casa del alfarero, o tú hijo de Dios, ¿cierto? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Amén? Y así podemos encontrar muchas citas de promesas de Dios en donde dice que Él va a estar de parte nuestra y que va a librar la batalla y que va a esparcir a nuestros enemigos. Muchas citas, yo escogí esta, ¿cierto? Pero hay muchas citas en donde, Señor. Pero debemos tener en cuenta algo, que antes de asumir ese tipo de promesas de Dios debemos revisar cómo está nuestra actitud hacia Dios, ¿sí? Vayamos al versículo 6 nuevamente de primera de Samuel, versículo 6. Entonces acordémonos que Saúl había preparado también un ejército, ¿sí? Y había mandado al resto de los hombres a la casa. Y ante esta actitud no dirigida por el Señor, el pueblo de los filisteos reunió un ejército innumerable. ¿Ustedes se imaginan lo que se le venía encima a los israelitas? Y entonces en el versículo 6 dice, ¿qué pasó? Cuando los hombres de Israel, que supuestamente tenían toda la confianza en sus propias fuerzas y en el número, que no necesitaban más que, váyanse ustedes, ¿sabes? No lo necesitamos en oración, con nosotros es suficiente, ¿sí? Nosotros somos poderosos aquí en esto. ¿Qué pasó? Cuando los hombres de Israel, en el versículo 6, vieron, que estaban en estrecho, o sea que en dificultades, en aprietos, porque tremendo, ¿en qué lío nos metimos? Por no consultar al Señor, se nos vino ahora todo este problema encima. Es más o menos lo que estaba pasando allí. ¿Qué fue lo único que acertaron a hacer? Se escondieron
En cuevas. ¿En dónde más se escondieron? En fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿De alguno salió el invocar el nombre del Señor? Y decir, reunámonos porque ¿qué hemos hecho? De pronto hemos obrado ¿de qué manera? Locamente. Y pidámosle al Señor perdón y hagamos los ajustes en nuestro proceder que tengamos que hacer. ¿Para qué? No perdamos la batalla. Entonces dice acá que se escondieron donde había hueco. Como dicen en el mundo el dicho, ¿no? Pagaron, ¿cómo es que dice? Escondederos a peso, exactamente. Eso en el mundo se dice, se pagó pagando escondederos a peso, era lo que estaba haciendo acá el pueblo de Israel. ¿Se los imaginan ustedes? El desespero para buscar por donde fuera un escondite. Dicen cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Estaban escondidos como hormigas los israelitas. Amén. Ellos sabían exactamente, se venía lo que iba a venir. Un ejército de 30,000 filisteos y carros y todo eso. Aquí nos acaban, nos exterminan. Era lo que iba a pasar. Y en el 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, imagínense, se devolvieron, ¿cierto? Pasaron el Jordán con el fin de huir de ese posible exterminio por parte de los filisteos. Y algunos, dice acá en el 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad. ¿Dónde estaba la confianza en Dios? ¡Qué tremendo! ¿Cierto? Pero lo que alguien me dijo por acá hace un momento, porque tenían temor de pronto de las decisiones que habían tomado, no de la mano del Señor. ¿Sí? Entonces salieron, hoy en día no nos esconde, bueno, de pronto a veces, sí, cuando tomamos esas malas decisiones, lo primero que tendemos a hacer es que alejarnos de Dios. Dios no, o echarle la culpa del problema a Dios, pero Dios no tiene la culpa. Los culpables somos nosotros. Y si no conocemos la palabra de Dios, o conocemos un poquito, o no la queremos escudriñar, pues más culpables vamos a ser, ¿cierto? Mi pueblo, dice la palabra, mi pueblo pereció ¿por qué causa? Por falta de conocimiento. Y hoy, de igual manera, podemos perecer nosotros y nuestra familia y nuestros hijos espiritualmente, anímicamente, físicamente, económicamente, por falta del conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Por eso, a eso podemos llegar. Entonces, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Y algunos entonces dice, y algunos en el 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, ¿cierto? ¿Y cómo estaba todo el pueblo que acompañaba a Saúl? Y todo el pueblo iba tras él. ¿Algunos pocos? No. Todo el pueblo, ¿cómo iba? Temblando es cómo se tiembla, como cuando alguien está temblando, hagamos como. Yo no creo que Dios esté mintiendo ahí, ¿o sí? ¿Cierto? Ni esté usando una figura ahí literal. No, iba temblando, iban temerosos, ¿cierto? Y Señor, ¿en qué momento nos brincan estos filisteos? ¿De dónde? ¿Quién sabe? Hemos pasado algunas veces por una situación donde hay temor en nuestras vidas por el mal obrar, por obrar locamente. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver ese problema? ¿Sí? Ese préstamo mal hecho, esa mala inversión, ese mal consejo. Me reuní con alguien que no tenía que haberme reunido y ahora me metí en la vaca loca. ¿Cómo salgo de eso? ¿Cierto? ¿Ha pasado eso en nuestras vidas? Tremendo. Negociando principios, ¿sí? Unión en yugo desigual. ¿En qué me metí? Si yo hubiera sabido, ¿sí? Pero en negocios en yugo desigual, hermano, Dios es sabio, hermano. Si Él dice no nos unamos en yugo desigual, ¿qué hay que hacer? ¿Unirnos? A ver qué pasa. Que yo arreglo eso, ¿sí? Yo arreglo esa relación. No, hermano, eso no nos pongamos a pelear. Dios es sabio y nosotros estamos aprendiendo del Señor, hermano, ¿sí? Si Dios lo dice, es porque Él tiene sabiduría. Él creó todo el universo, creó todo el mundo. ¿Para qué nos ponemos a darnos de sabios a nosotros e ir en contra de su palabra? No, yo me uno en yugo desigual, no hay problema. Eso yo arreglo, ¿sí? Yo tengo el control, yo sé cómo tratar ese tema. ¿Qué pasa? ¿Se arregla? No se arregla. Nos va a costar muchas lágrimas, muchos problemas, ¿eh?
Sí, se arregla uno exactamente, ¿sí? Con un problema adicional. Entonces dice que, y todo el pueblo iba a traer detrás de Saúl, temblando, y que dice en el 8, y él esperó 7 días, Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel, el profeta de Dios, le había dado una instrucción a Saúl, ¿cierto? Para recibir antes, ¿cierto? Y además de eso, para ordenarle posteriormente qué tenía que hacer el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces es lo que está diciendo acá. Y él esperó 7 días, conforme al plazo. Eso sí lo hizo. ¿Cuánto esperó Saúl? 7 días, ¿cierto? Conforme al plazo, ¿sí?, que Samuel le había dicho, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? El problema, cuando estamos hablando, ¿no? Viene el qué, el pero. No, eso me estaba yendo bien, pero, entonces uno dice, ya sabe uno que viene que la desinflada, ¿no? Pero que, sí, bueno, está bien. El pero que son las consecuencias de tomar decisiones locamente, ¿cierto? Sin consultar primeramente con Dios. La palabra de Dios no tiene consejo para nosotros de todo tipo, hermanos. De todo tipo. Hay cualquier problema que usted tenga, cualquier inquietud que usted tenga con respecto a su vida y a la relación con Dios, está ahí en la palabra de Dios. Y si no la conoce bien, pues pídale consejo. Esta mañana veíamos con el pastor William, estamos estudiando el libro de Nehemías, y se nos muestran los beneficios de conocer la palabra de Dios, hermanos. Hay que venir a las 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí se está escudriñando la palabra un poco más a fondo. Entonces, ahí se tiene ese espacio. Amén. Entonces, ya un momento que estoy aquí cuadrando. Y él esperó 7 días conforme, dice acá, a lo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, ¿cierto? No venía a Gilgal. Samuel le había dicho que lo esperara, ¿no? ¿Qué se cumplió de lo que le había dicho Samuel? ¿Qué cumplió Saúl de lo que le había dicho Samuel? Cumplió solamente 7 días. Espere 7 días. Pero vino el afán de parte de Saúl. Como no se veían las cosas, como no aparecía Samuel, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer si no aparecía Samuel? Manos a la obra, ¿cierto? Es lo que haríamos en el mundo. O sin la dirección de Dios. Es lo que tendemos a hacer nosotros, ¿cierto? No se cumple en el tiempo que Dios ha dicho, y entonces nosotros decimos, no, eso no era de Dios. Hagámoslo nosotros. Pero nos está dando un ejemplo acá el Señor, que a veces podemos ser probados con respecto a lo que Dios nos ha dicho y esperar el tiempo. Y aún puede pasarse el tiempo prometido por Dios, a ver si nosotros nos vamos a mover antes de ese tiempo fija o después, ¿no? Entonces dice acá, ¿cuál fue la instrucción dada